el efecto de base. Esa es transmisibilidad relativa. Hace un momento evaluamos la transmisibilidad relativa en la curva esta, ¿no? Nos dio 0,4 y nos dio casi aislado, fíjense que 0,4 poner la mitad, un poco menos de la mitad de 1. Y nos da aislado, ¿por qué? Y bueno, porque nos da una respuesta entre la base y su travesaño de apenas 0,1 centímetros, chiquitita. El input siempre es respecto, porque 0,1 centímetro puede ser chico o grande, dependiendo de cuál sea el problema que yo esté analizando. Ojo con eso. Yo cuando hablo de chico o grande, me refiero respecto al input. Yo le puse un input de 0,5 centímetros. ¿Tá? Entonces, ese es mi dato. Yo tengo una transmisibilidad relativa de 0,1, del 10%, hablando de porcentaje. Quiere decir que, perdón, es un 20%, 0,1 sobre 0,5. El 20% tengo de respuesta relativa. Quiere decir que el travesaño respecto a su base se mueve un 20%. Es baja la transmisibilidad. Hablamos de un sistema aislado desde el punto de vista relativo respecto a su base. Pero si lo vemos desde afuera, yo tengo 0,5 que le impongo más el relativo que es 0,1. Desde afuera yo veo que el travesaño se movió 0,6 en algún punto. Después se me acerca, por supuesto. Va a ser menos 0,6. ¿Está bien? Entonces ya es mayor la respuesta que yo veo. Por eso es que el sistema, si lo vemos desde el punto de vista absoluto, es no aislado. ¿Está bien? No está aislado, yo veo que se mueve bastante, 0,6 centímetros. ¿No es cierto? Ese es el absoluto. El sistema es no aislado, pero está dentro de los márgenes casi de la respuesta estática. ¿Qué es una respuesta estática? Que lo que se mueve es casi lo que yo le impuse. Yo le impuse 0,5 y se mueve 0,6 en total. La transmisibilidad me da 0,6. Casi me da la respuesta estática. O sea que es una respuesta dinámica pequeña. Cuando la transmisibilidad es baja, absoluta, quiere decir que la respuesta dinámica es casi la respuesta estática, no hay amplificación. Eso quiero que lo metan en la guía porque ya estoy spoileando en el cuestionario voy a tomar estos dos temas. Para que ya quede claro y lo sepan explicar. Esto es el cuestionario número 1. Ya lo digo. Pero quiero que en definitiva lo entiendan. Y si no lo entienden porque yo no supe explicar con las herramientas adecuadas, didácticas, cognitivas y demás, bueno, agarren la idea y chao, y dejen de poder y lo van a entender perfectamente. Estamos en menos de 15 minutos. Háganla porque lo van a tener que leer en la próxima clase cuando digan que obtienen el número 1, saquen una hoja y ya saben lo que voy a presentar, traigan, no traigan el titulado, traigan editado lo que van a poner. Porque yo le voy a preguntar a ver de manera que a ver si me entienden o no. Bueno, pasando a la respuesta, sí. Sí. Claro, no depende, ya cuando ya pase 0,5, vamos a pasar a ser un sistema aislado, no aislado, o sea, la respuesta y la amplificación va a ser casi del orden de la estática. Depende, estamos en 0,4, 0,5, estamos en un margen muy chico de pasar de aislado a no aislado. Desde el punto de vista de la respuesta relativa. ¿Dónde está parado? Es transmisibilidad absoluta o relativa, es decir, ¿dónde está parado vos? ¿Lo estás mirando todo de afuera o estás ahí parado arriba levantando la cabeza como pasa? Esa es la diferencia. El fenómeno es el mismo, solo que depende, si hablo de absoluta, vos estás afuera. Si hablamos de relativa, vos estás adentro del problema y estás mirando para arriba atravesando. Quedó claro entonces los dos puntos de vista.
explicar ese ejemplito. O sea, no. Veamos qué pasa cuando yo aplico un impulso. Un impulso es igual a una pequeña fuerza aplicada en un intervalo de tiempo muy pequeño, un diferencial pequeño. La fuerza esa se acaba y lo que imprime esa fuerza es lo que llamamos cantidad de movimiento. Es decir, le imprime una velocidad inicial y una masa a la masa. Esa cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, a través de, ya vamos a ver matemáticamente cómo lo trabajamos, vemos qué pasa con el oscilador una vez que le aplique ese impulso. Como el impulso ya no existe, el oscilador responde tal como está esa curva, que es la respuesta de un sistema amortiguado subcrítico, porque el mu está entre 0,02 y 0,2. Es bajísimo el mu, pero tiene un amortiguamiento. Las estructuras civiles responden con una respuesta sub. Si fuera una máquina, tendría otra respuesta con un gran amortiguamiento, es otra respuesta. Gracias a Dios no estamos en mecánica ni en electromecánica, estamos en ingeniería civil. Y las estructuras civiles responden a esa curva que estoy graficando. Entonces yo conozco esa respuesta perfectamente, el gráfico, ya la hemos estudiado todo. Y le vamos a llamar, para verlo el problema diferente, impulso elemental a la carga que yo le aplico a la cantidad de movimiento que yo le aplico, es decir, a la masa por la velocidad. Ahí se ve qué pasa si ese impulso ocurría en un cierto tiempo después que comenzó un cierto movimiento, ¿no es cierto? Es decir, si a un cierto tiempo tau yo aplico el impulso. Después de la misma, solo que aparece la variable relativa tau, que es el tiempo en el cual yo apliqué ese impulso. No ha cambiado nada. La respuesta es la misma, es la azul, pero lo único que aparece en la ecuación, en lugar de aparecer el tiempo real, es igual al tiempo del oscilador menos el tiempo de referencia donde yo apliqué el impulso. Eso es todo. ¿Por qué es importante diferenciar con ese tiempo tau? Porque cuando viene una onda sísmica, una carga sísmica, es una sucesión de impulsos. Yo le decía, una forma diferente de ver un sismo. Dividirlo, como siempre en programación, dividir y rellenarás, era tu frase clave. Divido el sismo en n impulsos. Cada impulso tiene un cierto tau, no comienza de cero. Cada uno tiene un cierto. Por eso es que era necesario definir un tiempo tau. Entonces digo, por ejemplo, el impulso rojo, que es el primer impulso, tendrá una determinada característica. Tiene una amplificación. La duración del tiempo va a ser el mismo. Entonces, la estructura le impongo el primer impulso y la estructura responde con la curva azul. A continuación, le impongo el impulso rojo que está al lado. Ya se estaba moviendo, ¿no?, con la otra manera, pero sobre el que se estaba moviendo le mando otro impulso. Y comienza una nueva oscilación amortiguada libre como consecuencia del segundo impulso, ¿sabes?, que se va a sumar a la otra curva. Y así, ¿no es cierto?, le impongo una más, comienza un tercer movimiento y la suma de todos va a ser la suma de todas las curvas de cada una de las respuestas de cada impulso. Eso se define desde el punto de vista matemático como convolución, porque no es una suma lineal, es una suma de curvas. Yo tengo la curva que viene de la primera respuesta, la curva de la segunda, la curva de la tercera, y así, y tengo que sumar todas, entonces le llamo convolución, que es más fácil, que quiere decir suma de respuestas, ¿se entiende? Y lo que obtengo es lo que se llama la integral
de Duhamel, ¿está bien? O integral de convolución, como quieran llamar, integral de la suma. Es decir, hago la suma de impulsos, que no es más que una integral. De ahí es que surge la palabra integral. La integral es la suma de respuestas. Entonces hago la suma de respuestas para cada uno de los impulsos, de las fuerzas, impulsos H por F tau, a partir de un cierto tau, y trabajando matemáticamente llego a la clásica expresión de Duhamel que dice que la respuesta va a ser igual. Hay un parámetro que sale afuera, que no depende de T, que es este parámetro, frecuencia natural del sistema multiplicada por la raíz cuadrada de 1 menos mi al cuadrado. Luego vamos a ver, cuando veamos espectros, que esta raíz cuadrada de 1 menos mi vale casi 1, porque los mi de las estructuras civiles son muy pequeños. Entonces 1 menos mi todo encima de al cuadrado es casi 0, ni da 0. Entonces 1 menos 0 es 1, y esto prácticamente la respuesta viene dada como 1 sobre la frecuencia natural por la aceleración para el tiempo tau, ojo, y la respuesta armónica baja. Esto no tiene solución matemática, y lo que se hace es una respuesta, una solución numérica. Se aplica una solución. Hay varias soluciones, pero una más común es la solución que, digamos, está a ver si está alguna respuesta acá. Me parece que no la puse. No puse. Está la integral de el método de Newman, de una forma de resolver, porque no me interesa mucho que lo sepa, pero sí conceptualmente. Es básicamente lo que se hace, se resuelve por un software, digamos, aplicando una programación en métodos numéricos. Uno aplica un diferencial de T y lo hace funcionar toda la estructura y encuentra la respuesta. Suma otro diferencial de T y ve la nueva respuesta, pero tiene en cuenta la respuesta anterior. ¿Sí? Va sumando paso a paso. Por eso hay algunos que se llaman FF forward, que quiere decir adelantar para adelante con como el sistema va variando su rigidez, porque yo tengo una estructura, cuando le aplico el nuevo movimiento, es una nueva estructura. Ustedes saben que la estructura se va degradando a medida que pasa el terremoto. Entonces, ese es el problema básicamente. Si la estructura tuviera una rigidez infinita y no se degradaría, cosas que no ocurren en la realidad, yo podría resolver ese integral de Duhamel muy fácilmente. Pero el problema es que paso a paso, a medida que va pasando el impulso, la estructura se va degradando y va cambiando su matriz de rigidez, va cambiando sus características dinámicas, por ende. La fuerza inercial cambia, la masa es constante, gracias a Dios, pero la rigidez no. Las características de amortiguación también varían porque las velocidades cambian. Entonces, en cada paso yo tengo una estructura diferente y por ende la respuesta es diferente. Y por eso es que hay que utilizar software no lineales para poder resolver problemas reales. ¿Está bien? De todas formas, ustedes no lo van a tener que hacer porque la solución de la ecuación de la integral de Duhamel no la da el espectro de respuesta de la norma. Ya no lo da el resuelto. No hay que resolver el integral de Duhamel. ¿Cuándo hay que resolver el ingeniero la integral de Duhamel? Cuando tenga problemas donde realmente ingenieriles, donde yo tenga que evaluar qué ha pasado durante el tiempo, cuando yo tenga que hacer un software, cuando yo tenga que llevar una estructura de la rotura y estudiar qué ha pasado ahí, ¿no es cierto? Cuando la envergadura del problema lo requiera, sí vamos a hacerlo así, y no con un diagramita que englobe todas las máximas respuestas, que es lo que vamos a ver a continuación. Porque es fácil decir, che, tomemos la máxima respuesta y la otra cosa. Claro, pero
se va degradando y yo minuto a segundo, no me producimos, dura más o menos, no sé, 5 minutos, esperemos 3 minutos, una locura. ¿No? Los últimos 5 están todos asuntos porque que andan todos revolucionados por el asunto. Salió Coan en el diario, en todo lado. Todo el mundo anda revolucionado. Y a ver, si hubo 100 terremotos a matar. Lo que pasa es que no teníamos Instagram, no teníamos TikTok, entonces nos matamos miedo. Que estoy feliz de la vida que existen estas herramientas porque todo el mundo está dando bolilla a TikTok y a todo. Yo luego les voy a contar el trabajo que hicimos en la unidad 2, el trabajo que hicimos dentro del grupo de investigadores, acá en Abuso, que Juan no lo mencionó, con el doctor Oyer, que investigó de primera línea a nivel internacional, estoy hablando no a nivel local, con el ingeniero Caro, un gran característica de investigador local, que era el que estaba a cargo de esta materia, él me dejó esta materia, con el ingeniero Viera, doctor Viera, con gente de agronomía, de ciencias naturales. Y hemos determinado la vulnerabilidad sísmica, el casco histórico de muchas viviendas, de 91 viviendas en la primera etapa, y luego de 192 parcelas en la primera etapa, y en la segunda etapa hemos llegado a 300 de todo el casco histórico. Yo sé cuánto es la vulnerabilidad del casco histórico. No es que tenga cobatón, simplemente tengo una idea de qué tan vulnerables son algunas viviendas con respecto al terremoto que hay en ¿Qué pasa? También son muy vulnerables. Yo me quedo muy preocupado porque tengo que hacer una reparación de esa vivienda. Tengo que hacer una inversión con un profesional, de manera de bajar esa vulnerabilidad. Ya vamos a hablar de ese tema, es muy interesante. Pero eso me interesa que se mantenga todo esto, cosa de que empecemos a hablar de eso y que el gobierno tome carta del asunto. Yo estoy hablando con Viela y con otra gente que se ha sacado una ley en la cual permita dar ciertas exenciones positivas para que la gente haga una inversión en su casa y baje la vulnerabilidad. Pero que eso le permita no pagar impuestos municipales, por ejemplo, o impuestos nacionales, y sí bajar, invertir en esa vivienda de propietarios o ese negocio de fuera, y que baje la vulnerabilidad, porque hay gente, y puede estar gente comprando en el momento que producimos. Entonces estoy indirectamente trabajando, haciendo algo, ocupándome del problema, y no solo viendo en Instagram, en TikTok, qué terrible que va a ser esto, se va a venir el mundo de abajo. No sirve nada eso. Bueno, sigamos. Pero claro que hay mucha gente, entre las cuales me incluyo, que estamos haciendo cosas para que eso baje. No es que estamos acá de vicio, no es que yo vengo solo a darle clase a ustedes y a hacerme el banana, el profesor de hormigón, no. Ni me interesa porque yo ya he rendido mi magíster hace 20 años, no necesito demostrarle nada a nadie. Pero sí que me he preocupado en hacer un proyecto donde ahora voy a hacer la atención para ver qué está pasando en las casas de salud, qué vulnerabilidad tenemos. Tenemos métodos, hay muchos, con sus errores, con sus aproximaciones. Necesito alumnos que colaboren. Vamos a presentar un proyecto nuevo de 2 años para ver si con la inteligencia artificial podemos mejorar ese estudio sin tener que recurrir a tantos planos. ¿Saben qué hice yo? Me fui a la municipalidad con un grupo de alumnos y me invitaron a mover todo con el permiso por supuesto, del intendente, de todas las autoridades, con la discrecionalidad, por eso que yo no puedo publicar esos mapas que obtuve tan fácilmente. Con el permiso de las autoridades, yo me fijé cómo son los planos de estructura para ese estado de cada casa. Porque ¿cómo me debería poner una casa si no sé el plan? ¿Qué? Porque yo soy malo. Lo que
que tengo que hacer es ver cómo está construida, cuál es su sistema estructural, qué material tiene, qué altura tiene la casa. Y me fijé obviamente en la foto de Google, me hice un estudio con drones, pagamos un estudio por todo el casco histórico y nos dieron la altura exacta de todas las casas y propiedades del casco histórico de Salta. Hoy con la herramienta Google Earth y con la herramienta IA, yo puedo trabajar en ver desde arriba cómo es la casa, la forma, la medida, la geometría. Eso sería un gran avance. Pero tengo que ser como la estructura. Y eso no me lo va a decir la IA, ni me lo va a decir Google. La IA puede ser, porque puede tener datos de algún plano, puede tener datos de alguna cosa. Entonces, eso es lo que yo quiero trabajar y a ver cómo podemos avanzar. Yo necesito datos, necesito saber cuál es la tipología estructural, si es de mampostería, si tiene pórtico de hormigón, qué cargo tiene esa casa. Si yo sé vos me decís cómo es la casa, qué altura tiene, la medida, todo, yo te digo la vulnerabilidad de esa casa. Esa casa tiene un 50% de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a hacer pelota con el municipio, básicamente. El hago corto. Tu casa, ¿querés saber la vulnerabilidad? Para el plano estructural, yo te digo. Sí, el valor para hacer. Ahí está el tema. Muchos tabúes, mucha gente dice, ¿y qué hago si se me va a caer? No sé, vos verás. Vos sos responsable como propietario. Es serio, el tema está hablando mucho de dinero. Pero sin embargo, yo tengo una casa de los años 60, tengo una casa de los años 60, y no vivo ahí. Pero cuando vivía, tenían mis hijos, dije, no, yo tengo que bajar la vulnerabilidad de esta casa. Y no tengo dinero suficiente, soy profesor de universidad. Igual que cualquier hijo vecino. ¿Cómo yo? Entonces, ¿cómo lo hago? Hay formas de bajar la vulnerabilidad estructural con una poca inversión, dependiendo del sistema estructural, de la casa. Bueno, yo no le cobré a mi hijo la vulnerabilidad, quiero bajar. Y hice el plan, presenté un corresponde, gracias a Dios me cobraron una tasa mínima, por ser ingeniero o de otra casa que cobran, te hacen ciertas exenciones, compañía. Bueno, de tal manera que eso es lo más complicado, hacer un proyecto económico y de ahí aplicarlo, ejecutarlo como persona que sepa y bajar la vulnerabilidad de la vivienda. Eso es ocuparse de un sitio. ¿Qué es lo que dijo Juan? Contratar a un profesional, entonces que son ustedes. Nosotros tenemos la responsabilidad de salgan de acá. No sabiendo la nueva estructura, pero con cierta responsabilidad como sector privado. De manera que sepa lo que es un sistema estructural, qué tipo de sistema estructural es adecuado, cómo se comporta ese sistema estructural, y haciendo algunos calculitos, ¿no es cierto?, como para más o menos andar bien para fasear, como para andar un concepto básico y que te permite. Para calcular lo que hace esto hay que hacer un posgrado, una especialización, un curso complementario, yo estoy mandando un curso. O sea que en definitiva esta charla ocupacional que estoy dando es simplemente para decirles que nos ocupemos. ¿Sí? Está muy bien que se preocupen por sí, pero tratemos de hacer algo. ¿Cómo? Prepárense para el cuestionario que voy a tomar. Ahí se está ocupando. Segundo, hagan el reto con responsabilidad. Métanse en el sábado y se va a ocuparse de bajar la hora. Y si tienen una casa, su papá, y no tienen planos aprobados, debemos de hacer los planos, ustedes están capacitados para hacer el plano. Consultan a su profesor, alguna manita lo va a tirar. ¿Cómo bajo la vulnerabilidad del ingeniero? Está haciendo el tema. No sean, son para ser ingenieros. O sea, que este es nuestro problema. ¿Estamos? Eso es lo que yo quiero, ingeniero que piense, no personas que después se dedican a cualquier otra cosa. Según Juan dice que la mayoría se van a dedicar a dirigir obras y en el mejor de los casos y nunca van a ser calculistas. Es cierto. Y que
que se van a dedicar a la gestión de obra, compra de materiales, plan de negocio, PER, etcétera, camino crítico. Me parece bárbaro. Pero todo eso son curvas, números que no funcionan. Si usted no sabe de estructura, si usted no sabe de mampostería, si usted no sabe de instalación, si usted no se pone en pila en estudiar, o sea, ¿de qué nos sirve decir que lo sacamos por dos patadas? Yo también quiero que se decidan, no se confundan. No quiero verlo ya más después de este documento, por favor, que se cure la mamá acá conmigo. Yo quiero que comprueben, no quiero que siga acá, pero no van a aprobar, ¿sí? Santiago, porque hay vidas de por medio, porque tenemos que bajar la vulnerabilidad cívica de la ciudad de Salta. ¿Estamos? Porque cuando venga un terremoto, yo los convoco a estos chicos que me van a ayudar ahora en el proyecto y tengamos que ir a ver la herramienta que le vamos a poner una cruz roja o una cruz verde o una cruz azul, según el color que hay que demoler o no. Ya quiero ver si le toca a su casa que la tiene que demoler porque no va más. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal va a ser la historia de Salta si viene un sismo así y se destruye un montón de edificios? Va a ser muy triste, pero la podemos revertir. ¿Cómo? Estudiando y proponiendo soluciones y haciendo algo, participando en proyectos. Podemos revertir esa historia. Hagamos algo. No nos mantengamos en el TikTok, en el Instagram, de comentarios. Hagamos algo. Yo hago algo. Y los invito a que me acompañen en la materia y en el proyecto de investigación. ¿Vamos? Hagamos algo por esta ciudad y por esta universidad. ¿Vamos? No solo ser estudiante o ser profesor. Bueno, entonces les decía de que esta famosa integral de Duhamel, que es esta expresión, es bueno saber la memoria o no, pero sí saber de qué se trata. ¿No? Ahora pasemos a la acción cívica. ¿No sé? La acción cívica la vamos a tratar con una herramienta que se llama espectro del recuerdo. ¿No sé? ¿Qué es un espectro? Bueno, ahí está lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Ahí definimos un terremoto base de diseño, el terremoto destructivo que hablamos, y un terremoto de verificación que tiene una baja probabilidad de la calamidad pública. En realidad, nuestro código solo diseña para el terremoto de diseño. No se está en esta diapositiva del terremoto leve, el terremoto, a ver, creo que no está. Ahí está, eso es lo que ¿cómo determino yo un espectro de referencia? Necesito saber ¿qué es un espectro? Es la curva de respuesta de diferentes osciladores o de diferentes estructuras ante diferentes excitaciones sísmicas. ¿Cómo puedo medir yo la excitación sísmica? A través de un equipo que se llama acelerómetro, que es el que está viendo en pantalla. Nosotros tenemos uno que está en la oficina de Daniel Palomo, que está funcionando permanentemente. Se llama, ¿no es cierto?, aquel equipo base que es el que mide los movimientos del suelo. Pero aparte tengo unos sensores, que eso está en la tercera columna, que se llaman episensores, que me permiten colocarlo en diferentes alturas del edificio y a través de que ustedes saben que las vibraciones ambientales son los mismos que hay normalmente en el ambiente, producen excitaciones de estructura que no las vemos obviamente nosotros, pero que esos sensores sí las captan. Cualquier, inclusive el movimiento sísmico que ocurre cada 10 minutos, cada 15 minutos, hay pequeños movimientos. Hay salvo en la página 15. De manera que ese tipo de excitación me permite a mí, con esos sensores que son muy sensibles, determinar una curva de frecuencias, de manera que yo sé
contenido de frecuencia que trae la onda física, la onda que está excitando al edificio. La primera frecuencia, el primer pico que yo encuentro en esa estructura es lo que se llama la frecuencia natural de la estructura. O sea que estos equipos me permiten determinar la vibración libre, en vibración libre, cuál sería la frecuencia natural. Acordemos de que si la estructura ha sufrido ya, tiene 20, 30, 40 años, ¿qué pasa? Se ha degradado el hormigón, tiene una historia, y lo que yo mido es la rigidez degradada. O sea, la frecuencia, por ejemplo, un oscilador, la cuadrada del caso M, la masa también sufrió cambios. Porque la gente, ¿qué hace? Hace ampliaciones, rompe paredes, mete otra pared, dice que van a vivir 4, viven como 20 vagos, y qué sé yo, de vacaciones. Es decir, hay una variación de masa. Y la rigidez también se va degradando. O sea que lo que mide este equipo es la frecuencia natural, pero al momento de la tensión. Está degradado. Bueno, pero nos permite determinar, si yo agarro un oscilador, acá tengo un gráfico que va a ser más, ahí está. Si yo, esto es más gráfico para que lo entiendan las curvas que voy a obtener. Si yo agarro diferentes osciladores, cada oscilador tiene una frecuencia natural de vibración, que sería su periodo fundamental. Por ejemplo, un edificio pequeño, de una solo nivel, lo podría graficar como el T1. Un edificio de 2 niveles podría ser el T2 y así, por decir una cosa así. Entonces, a cada edificio yo le someto a una acción en el suelo determinada y el oscilador responde según sus características dinámicas. ¿Con qué? Con la integral del movimiento. Entonces, cada uno de esos edificios tiene un punto máximo de frecuencia, que lo estoy graficando acá. Tiene una máxima frecuencia. Entonces, yo construyo una curva que le voy a llamar espectro, en el cual en la abscisa pongo los periodos naturales, los periodos de cada estructura de referencia, y le pongo en ordenada la máxima respuesta que tuvo en términos de aceleración, de velocidad o de desplazamiento. O sea que voy a tener un espectro de aceleración, un espectro de velocidad y un espectro de desplazamiento, según sea lo que yo quiera graficar. Si yo grafico, por ejemplo, un espectro de desplazamientos, que es lo que tengo acá, para un dado periodo que sería mi estructura, ustedes saben, por ejemplo, un edificio de 10 pisos, ¿qué periodo natural puede llegar a tener? De hormigón aplanado así, estándar. Poquito. Uno de 5 pisos. ¿Cuánto? 5 pisos tiene 0,5 segundos. No, ese periodo, pero más de 1000 dólares. Es 0,1 segundo por piso. Entonces, yo tengo un edificio de 10 pisos. ¿Cuánto es el periodo más o menos natural de ese edificio? 1 segundo. Entonces, yo entraría a esta curva de espectro y podría saber que un edificio de 10 pisos que tiene 1 segundo de periodo natural tiene una respuesta máxima posible, qué sé yo, de 10 centímetros, que sería la respuesta en términos de desplazamiento. Nos da una buena información. Va a ser la máxima respuesta, teóricamente, por supuesto, un estudio aproximado, bajo cierta hipótesis. Eso es un espectro. En realidad es una familia de curvas, porque depende del amortiguamiento que tenga la estructura. Por eso hablo de familia de curvas, en la cual me grafica la respuesta dinámica para diferentes estructuras de diferentes periodos. Esa sería una forma de definir el espectro de respuesta. ¿Qué
¿qué es lo que hace el código? Define un signo de diseño, hablamos, el signo definitivo, que tiene un periodo de retorno de 475 años. Y me define lo que se llama un espectro de diseño. ¿Qué es lo que hace? Suaviza, dice la formita que tiene más o menos esto, suaviza y hace lo que se llama un plafón acá. Y luego comienza a suavizarla con dos curvas. Entonces tenemos tres curvas. Una función recta que va hasta el periodo T1 de referencia. Ese T1 es un periodo de referencia que varía según una zona sísmica, un suelo. Si yo tengo un tipo de suelo, respuesta distinta. Si tengo una zona sísmica como Salta, que tiene elevada peligrosidad sísmica, voy a tener unas ordenadas espectrales altas. Si estoy en la zona sísmica de Mendoza, donde es la zona sísmica más importante de nuestro país, zona sísmica 4 se llama, va a tener la máxima ordenada espectral que se ha ido registrando por todo el estudio que ha hecho el sismólogo. Este espectro se va actualizando y se va modernizando porque es resultado de estudios que hacen evaluaciones de la curva del integral de Buchanan. Aparte, lo que se hace también, yo lo hice en Tucumán, cuando hice el magíster, yo tengo que obtener una serie de signos, porque antes de aplicar a cada uno de estos periodos que es una estructura, yo tengo que aplicarle un terremoto, pero no cualquier terremoto, tiene que ser terremoto parecido a lo del Sol. Y tiene que tener diferentes características para que el estudio sea válido, un estudio probabilístico. Entonces, lo que hay programas que te generan signos y te con signos reales vos lo aproximas al signo. Eso lo hicimos en el proyecto final, estuvo muy interesante eso, y los chicos enseguida son capos a encontrar un programa que te reproduce los signos parecidos a SAT, por ejemplo. Entonces vos agarrás y obtenés esos valores y los podés llevar a tu espectro de diseño a adecuar más la zona. Son estudios que van más adelante. Lo que es importante es el concepto. El espectro de diseño es el espectro, digamos, que rodea a todos los otros espectros posibles. Entonces, la pregunta de cajón, si están entendiendo más o menos algo, yo preguntaría, y cuando el terremoto del milagro que ya pasó, que va a repetir seguro, va a estar por debajo de eso. ¿Qué opinan ustedes? No. Deberíamos, porque teóricamente las curvas de diseño para cada zona sísmica son curvas top. Turquía, si ustedes ven la sala, a nivel de grupos profesionales, fue COA justamente, fueron varios, José García, que es gerente de Copaipa, fueron Roberto Caro, José Pueblo, varios, yo no fui, yo quiero ir ahora a Venezuela, no quiero ir yo a ver qué pelota no sé qué queda cerca, ¿no? Entonces, uno aprende muchas cosas. Y entre las cosas que aprendieron, que mostraron ahí, que el signo de Turquía, fueron dos signos tremendos de terremotos terribles, han superado la curva del cielo. Ese es el problema. O sea, aparentemente ese es el problema. En la unidad 2, que cuando veamos el diseño sísmico, vamos a ver que no nos interesa cuál sea la carga. Nosotros tenemos que diseñar un edificio que sea capaz de absorber esa energía independientemente del nivel de energía que tenga. Porque lo que nosotros estudiamos es el comportamiento del edificio. ¿Se dan cuenta? Y cómo diseñarlo para que independientemente de la carga, que es probable que sea superada, ¿cierto? O no, puede ser que no la supere, y gracias a Dios. Pero, fíjense que las curvas, yo tengo que entrar por un periodo. ¿Cuál es el periodo? El periodo natural del edificio. Si un edificio de 10 pisos, para que ustedes se den una idea, a ver si puedo poner la curva esta.
Ahora se tomó esto de Salta, yo lo tengo que ir a ganar. No Salta, sino son las indicatrices. Acá puse la MNS para todos los periodos acá de electricidad. En realidad tengo la curva elástica o el espectro de diseño elástico, que es la curva en color naranja. Entonces yo tengo un edificio, fíjense que para Salta, más o menos zona cívica 3, para un suelo tipo estándar, medio, que es el centro de la ciudad, suelo mismo arcilloso, donde trató de hacer la fundación un suelo gravoso, pero más o menos esa es la respuesta. Tengo un periodo T1 014 segundos y un periodo T2 segundos. Ustedes saben que por nomenclatura de la ciudad de Salta, en el centro, yo no puedo tener un edificio de más de 15 metros de altura. ¿Sabían eso? ¿Por qué? ¿Por los terremotos? No, desgraciadamente no es por eso. Los arquitectos lograron hacer ordenanzas para no quitar las vistas del cerro. Oh. Una risa, ¿verdad? Pero gracias a eso tenemos una estructura baja y eso es bueno. Es muy bueno. Si tuviéramos como Mendoza, no tiene límite de altura. Cualquier edificio puede ser un edificio de 50 pisos, 60 pisos, sin ningún problema es alto. Y tendríamos periodos, hay que ver qué periodos tenemos. ¿Tá? Fíjense, en Salta tenemos hasta 10, 12 pisos, 12 por 3, 36. El máximo movimiento que se puede subir, yo hice un edificio de la Belgrano 345, que se llama 32 metros. Que era la máxima altura que permitía, porque hay que ver la dimensión del terreno y todo eso, hay un factor de los caminos, como se puede acceder, que es 4 veces el ancho del terreno. El ancho del terreno tenía 9 metros, 4 por 9, 36. Entonces yo no podía 36. Pero esa limitación de los metros es en la línea municipal. Si vos te vas hacia el centro, vos podés ir en una recta a 45 grados, podés ir aumentando. O sea que más o menos en el centro de la manzana podés llegar a 30 metros, 35 metros. O sea, se podría hacer un edificio de una determinada altura. 12 pisos por 3 metros son más o menos 36 metros. Es lo máximo que puede haber en Salta. 12 pisos, 10 pisos. Pero en general no se quieren hacer problemas porque el terreno no es tan largo. Entonces hay edificios que son de 8 pisos, los sumo Salta. No pasa de eso. Pero no es por sí, no es por altura, es por vistas. Increíblemente. Pero bueno, entremos a la altura de esos edificios. 7, 8 pisos, ¿qué periodo estamos hablando? 0,7, 0,8. Estoy más o menos en el plafón, que es la máxima respuesta sí. O sea que los edificios de Salta más o menos están diseñados para la máxima respuesta. ¿No? Cuanto más el edificio es más flexible, o sea, veamos, un edificio flexible, un edificio rígido. ¿Sí? Frecuencias, eso es un concepto que tiene que tener la frecuencia y la raíz cuadrada del caso de cuando cae alto, decimos que el edificio cómo es. O sea, cómo va a ser la frecuencia alta. Si la frecuencia es alta, como en el periodo. O sea que por acá, ahora la letra tengo un edificio. ¿Cuáles son los edificios de baja altura? Las casas de 2 pisos, los edificios de 3 niveles a lo sumo. Esos son edificios rígidos que van a estar por acá. A medida que vamos construyendo edificios más
periodo que pasa. Va. Aumenta y por tanto la frecuencia baja. Si la frecuencia baja, ¿baja qué cosa? Corresponde a edificios de baja liquidez, o sea, son edificios de sí, muy bien, eso es algo básico. ¿Qué otra estructura es flexible? Las metálicas, porque son relativamente altas, pero tienen un material muy deformable. Al ser un material muy deformable, es flexible. Tiene frecuencia baja o periodo alto. ¿Está bien? También la nave imperial. Entonces estamos hablando de periodos mayores de un segundo. Vamos a hablar, las flexibles son por acá. Y de un segundo para abajo, esa es la clasificación. Y toda estructura flexible, desde el punto de vista cívico, teóricamente, la respuesta es menor. Estaríamos, cuanto más grande el edificio, periodos más grandes, los tengo que diseñar de acuerdo a este espectro a una carga menor. Pero, obviamente, igual va a dar con una grande, porque en la altura suele tener las cargas de peso propio, se va sumando todo. La amplificación dinámica va a aumentar. Pero hay no está así la línea de cosas por el efecto de ser. Yo tengo, como el aparato, cuando tengo un sitio, una señal con el peligro de frecuencia. No tiene todas las frecuencias. Hay signos que son profundos. La onda viaja, son dos tipos de ondas, la onda P y la onda S. Viaja a través del terreno, dado por la unidad 2. Esas ondas llegan a la superficie donde está el edificio con un contenido de frecuencia, dependiendo de qué ha pasado el camino, de cuán profundo es el sismo. ¿Qué es un sismo profundo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos kilómetros? 7. Un sismo, claro, foco profundísimo donde se movió la placa. Un sismo superficial, 10 kilómetros, 2 kilómetros. Ahí nomás, allá, 100 cuadras para abajo, a un toque. Tomamos un subte, digamos. Tenemos los sismos superficiales, pero dependiendo que pase más capas, y quiero que haya en el medio, porque en el medio hay un montón de capas, ¿no es cierto?, de suelo, muchas capas, no sé, visto las películas, todas esas formaciones de acero, de magnesio, de esto, de todo. Hay formaciones enormes ahí adentro, a temperatura y demás, de acuerdo a cómo va viajando ese movimiento, esa energía, se transmite y llega a la superficie con un contenido de frecuencia. Esa frecuencia que yo los amarroneo al oscilador mío va a depender de todos esos parámetros. Puede haber sismos que toque frecuencias bajas, o sea, periodos altos, y aunque yo lo haya diseñado para una baja carga, se produzca el problema de acumulación. Entonces, abstraer de la acción. Tenemos que suponer que vamos a tener problemas con la acción, diseñarlo, por eso está en el método de diseño con capacidad, para que pueda absorber independientemente de la cantidad de energía que percibe y de la componente de vibración que sale, que son las frecuencias. Quien domina la dinámica es el que sabe de frecuencia. Entiende la ecuación de transmisibilidad absoluta y relativa. Ese es el señor que domina la dinámica. El que entiende el concepto de transmisibilidad absoluta y transmisibilidad relativa. Entiende lo que es la dinámica. ¿Ah? Entonces, no es tan sencillo. ¿Ah? Nos vamos a ver en unidad 2 cómo lograr pasar ese problema. Porque acá viene el otro problema, que es que por los espectros yo los he definido para, suponiendo que la materia es constante y que la estructura no se deforma
Eso daría columnas, comportamiento elástico del edificio. No disipa energía, no se deforma. El sismo viene y lo deforma el parámetro y el parámetro responde linealmente. Eso es mentira. Hay edificios que se diseñan con refugios, por ejemplo, los subsuelos para guardar dinero, se hacen con una gran cantidad de erosión. Hay algunos edificios que tienen cantidad de material que el comportamiento es laxo. De hecho, están que ustedes van a calcular, si hubiera sido todo de tanque, solo tanques que están en la segunda rotonda, tengo que tomar casi un comportamiento elástico. Tiene mucha rigidez. Cuando vean no va a variar su rigidez. Entonces viene el concepto de comportamiento elástico plano. Asumir que la estructura, la única manera de poder absorber esa energía es a través de deformaciones enormes, y esas deformaciones se llaman ductilidad. Capacidad de la estructura de deformarse, es capacidad de la estructura de absorber energía sin colapsar. ¿Sabes? Con el concepto de ductilidad, entonces pasamos a lo que se llama un espectro erosivo o un espectro elastoplástico que está de color azul, por el cual divido el espectro elástico en un factor que se llama factor de ductilidad o factor de reducción, que varía de 1 a 7, dependiendo del sistema estructural, el material, el tipo de construcción, la ejecución, ¿vale? Qué tan rígido sea el sistema. Cuanto más rígido es el sistema, como un solo tabique para un tanque, se acerca más completamente al área. Cuando menos rígido es el pórtico de hormigón armado, vigas rígidas, pero con una más rígida, con la posibilidad de que se formen rótulas en la viga. Eso puede disipar y traer conceptos de efecto de diseño elastoplástico, que es el concepto que podemos utilizar. Entonces, sabiendo el concepto de ductilidad que ya está definido en las estructuras, es imposible que tengamos esta respuesta lineal, porque no hay forma. Entonces vamos a tener que a partir de cierto valor de la acción que está actuando, la estructura en lugar de seguir el recorrido empieza a deformarse. Ya, y adecuadamente diseñado, y al sistema estructural, y a mucho y detallado, lo vamos a aprender en la mirador. No es solo óptico, un armado listo, no, detallado, diseño adecuado, material adecuado, una estética para arriba, muchas cosas. Bueno, gracias a todas esas cuestiones, esto comienza a comportarse así y logra una deformación que divide la deformación en preferencia, en afluencia. Tengo lo que se llama el concepto de ductilidad, que es la capacidad de una estructura de deformarse de cargas radiales. ¿No? Y por tanto, el área que queda por acá debajo, ese es el verdadero concepto de ductilidad, es la energía que puede absorber ese efecto. ¿No? Gracias a eso es que yo puedo entonces, para un espectro elástico, reducirlo a un espectro que se llama elastoplástico. O sea, la respuesta es mucho menor por su capacidad de deformación, su capacidad de separación. De esa manera se corrige el espectro elástico en un valor constante R que lo vamos a elegir apropiado. Para el caso del práctico 1, ¿cuándo me ha dicho el profesor que tome como él? No le digo nada. Que le digo a 1, 1,5. Analice el código para ver qué se hace en el caso del canje. Vean en el código de los comentarios cuánto sería el valor de reducción a tener en cuenta en el canje. En general son valores pequeños, comportamientos
Depende. Usted tiene un tanque de pórtico, porque no es nada de verdad. Tiene que ser mucho mayor de uno, porque el pórtico es deformado. Tiene que andar en 2,5, por eso es valor razonable. Si el tanque debe ser todo de hormigón, 1,5. O sea que no tiene que usar el efecto real, tiene que usar el efecto reducido. Bueno, acá está, ¿no es cierto? Se llama el coeficiente sísmico, que vemos a continuación, que vamos a ver en este detalle, que no es más que el espectro de diseño multiplicado por dos factores, reducido por el efecto elastoplástico que acabo de explicar, que acá está, que es cuando tiene un pórtico con utilidad completa, puede valer 100, no es el caso de ustedes. Usted tiene más bien un comportamiento de volumen regularizo. Puede andar en 2,5. Es decir, cuando el sistema está más restringida su utilidad, su deformabilidad, va bajando para depende del tipo de sistema, porque tabique, porque solo, porque utilizado nada, etc. Ese factor es. Y gamma es simplemente un coeficiente de destino. Si la estructura va a ser destinada para edificios públicos, como la universidad, tiene que mantenerse en pie lo mejor posible, gente corre a la universidad, corre al hospital, corre a algún lugar donde pueda hacer su tiempo, para su trabajo. Entonces tenemos que mantener en pie esa estructura. Y nos tomamos el ingeniero un coeficiente adicional 1,4 40%. Y esta respuesta es la respuesta elástica, que es la que nosotros creemos que puede ser la máxima para ese terreno, para ese amortiguamiento. Si el edificio no es de hormigón y es de acero, no vale. Acá esta batería aumentó. Pero si fuera de otro material de estructura metálica, que no son comunes, pero tenemos diferentes, la curva no vale. Hay que ver qué pasa con la curva de diseño para estructuras de otro coeficiente, porque esto está para un Mi de 0,05 que corresponde a lo que con eso que eso dice abajo, dice la norma para qué tipo de estructura es válida la curva de diseño. Bueno, acá está lo que vieron ustedes, que más o menos bien para que veamos un poco algunas dudas que tengan prácticos. Un sistema apórtico, ¿no es cierto? Normalmente un pórtico de un nivel, yo puedo considerar, si la liga tiene cierta rigidez, que hay una condición en contra del soldado y es válida la fórmula esa que explico. Son dos fórmulas que explico acá, que la suma de dos fórmulas. Esta sería la fórmula de rigidez acá. Para este pórtico de dos columnas, la rigidez total. Y la rigidez de cada columna la vamos a reducir igual es 12 por eso de esto. Pero este es un solo pórtico, ya que estamos con un tipo de cosas. Fíjense que si yo tengo un pórtico de dos niveles, no tengo un pórtico de dos niveles, pero yo tengo acá lo que se llama un diafragma rígido. Losa y losa. Buena rigidez. Dije que eso se juega como un diafragma rígido. Esto se va deformando. De esta manera aproximadamente, ¿no es cierto? De manera que acá tenemos una deformación 2, una deformación 1, y una de las formas de sacar la rigidez, por ejemplo, tan práctica que explicó rápido
quiero que se entendió bien con el SAT. Si yo tuviera los dos niveles, ¿qué hago? Yo calculo, aplico un sistema de fuerzas crecientes, por ejemplo, 2 y 1, cualquiera, siempre tiene que ser creciente porque el signo se va amplificando. Pueden poner 1, 1, 1 a todos los niveles, bueno, está bien, pero hay que poner un sistema que sea consecuente. Entonces ponen un sistema de fuerzas laterales y eso provoca desplazamiento del polo. Entonces yo acá puedo sacar y este valor, un delta 1 que yo voy a llamar desplazamiento del piso 2. Y acá hago delta 1 menos 0, porque el desplazamiento de la base vale 0, y tengo el desplazamiento del piso. Lo voy a simbolizar con delta 1. Estas son las fuerzas actuantes, también puedo calcular el corte actual. ¿Cuánto vale el corte? Es la suma de las fuerzas que están actuando. Para el piso 2, el corte 2 vale 2. Para el piso 1, el corte 1 vale 3. Es igual a la fuerza del piso 2 más la fuerza del piso 1. El corte es la suma de las fuerzas empezando desde aquí para acá. Quiere decir que si yo corto acá todo este edificio, pues un corte, ¿qué fuerza está actuando la lateral? 2. Entonces el corte que yo tengo para el nivel 2, ¿cuánto vale? En alguna unidad, coordinada, el corte para el nivel 1, ¿qué quiere decir? Si yo corto acá este piso, la fuerza que está actuando para cortar ese edificio es 2 más 1, 3. ¿Estamos ahí? Entonces voy a definir rigidez del piso 2, ¿no es cierto? Al, ¿qué es la rigidez? Es la fuerza, en este caso sería el corte del nivel, dividido el desplazamiento del piso. Rigidez del piso 1, el piso 1 va a ser el corte del nivel dividido el desplazamiento del piso. Es una manera fácil, con el SAT, de obtener la rigidez bastante real. Pero eso, con esas hipótesis, yo podría aproximar a decir, a ver, yo tengo que, esta columna, como acá tengo una losa, esta columna se asemeja a este modelo. Y esta otra columna también se asemeja a este modelo. Entonces, esta tiene una altura H1 y esta tiene una altura H2. Generalmente, la altura de planta baja de los es mucho mayor que por no todos son iguales. Siempre va de eje a eje entre losa y losa y acaba de eje hasta la parte superior de combinación de nivel de combinación. Nivel de referencia. Entonces, fíjense que yo podría, para el nivel 1, calcular la rigidez de la columna 1 igual a un n encontrado, 12 e por i de esa columna, dividido la altura 1 al cubo. ¿Está? Y ahí viene la cuestión. Acordamos que esta rigidez, cuando tenga un signo, va a ser degradada. No es la rigidez exacta que no va a ser un 80% de la rigidez. ¿Quién sabe por qué pasa? Pero acá lo efecto de calcular, tomo una rigidez degradada, se pone un asterisco acá. Y esto multiplico por el número de columnas iguales y tendría la rigidez del piso de una manera fácil. Lo mismo puedo hacer para el nivel 2 y obtener la rigidez de la columna del nivel 2, 12 e por i sub 2 asterisco sobre h2 al cubo, y multiplicado por el número de columnas del nivel 2, obtener la rigidez del piso
eso solo es válido si usted una losa acá y una losa acá. En el cuerpo que usted tiene losa en todos los niveles. No. No, no. Usted tiene solo columna y viga, es mucho más flexible. Si lo puedo aplicar ese forma. Uno apliquemos otra, puede empezar el postrado articulado. Esta era 3 o 6. 6. Es por I sobre H al cubo. Obtengo la fórmula de postrada libre. 3 por I por H al cubo. Más flexible. Ahí está, obviamente. Más flexible la estructura, más se deforma, más baja la rigidez. ¿Ah? Menos forma. Bueno, ¿cuál uso? Yo no puedo decir que el tanque que tiene una sola losa arriba en un sistema de vigas sea una columna empotrada, articulada, y tampoco puedo decir que sea una columna empotrada libre, porque hay una losa acá. Ni tampoco empotrada con la altura del tanque, de 2 metros, ninguna de las 3 encaja. Ya lo hemos probado y no hay. La única forma es modelar el SAP y obtener los desplazamientos de piso con un método fácil de aplicar fuerzas y determinar el corte de piso dividido el desplazamiento del piso. ¿Entendió? Y le va a dar diferencia a utilizar la fórmula. Pero la fórmula no va a venir bien para el trayecto por vos. Porque ahí sí tengo rosa en todos los niveles. ¿Tá? Y otra cosa, hay otra forma de calcular la rigidez, pero si se la explicó el SAP, está en el curso SAP, que es agarrar y poner acá unas restricciones en la dirección de la fuerza. Unas restricciones. Es decir, un apoyo en esa dirección es lo fijo. Yo agarro y le aplico un desplazamiento, yo el apoyo está ahí y le aplico un desplazamiento unitario, y ya se lo aplico acá en esta punta más fácil por el grupo. Un desplazamiento unitario y también aplico un desplazamiento acá. También unitario. Pero tengo que fijar. ¿Por qué fijo? Porque para que un software de elemento finito funcione cuando yo aplico desplazamiento, yo tengo que aplicar restricción. Y lo que me va a dar el software, después que lo hagan por B, me va a dar la reacción acá. Las reacciones. Y esas reacciones, ¿qué son? Y es la fuerza necesaria para lograr ese desplazamiento unitario. ¿Qué son? Las rigidez. Lo que pasa es que no es la rigidez del sistema. Rigideces relativas, hay que construir un modelo, vamos a ver cuando vean ustedes el gráfico que viene, digamos, hay un desplazamiento, se activan 2 rigideces de piso, se suman las 2 rigideces de piso, hay toda una cuestión ahí que hay que aprender, porque no se los quiero dar. Es decir, no les recomiendo ese método por ahora. El método que les recomiendo más fácil es este, rigideces de piso. Y la rigidez total es la suma de todas las rigideces. O en definitivo, que fuera acá, para no complicarse tanta la vida, tomen todo el edificio y apliquen un desplazamiento unitario. Ahí sí pueden aplicar esa completo. Un solo desplazamiento unitario en la punta, donde esté el tanque, y pónganle una restricción. Eso haría yo y va a andar bastante bien. Eso me va a dar bastante bien en la respuesta, la rigidez legal de que no va a tener nada que ver con
tanque, de varios niveles, no sé cuántos niveles tenía. Tiene una relación, 1, 2, 3, 4. Y acá tiene una losa rígida, pero acá tiene una pequeña rigidez dada por la estructura de una nivel. Directamente lo diseñan en el SAP y le aplican un desplazamiento unitario acá y acá, porque está acá pórtico, que puede ser el promedio, y acá le tienen con una restricción acá y en la dirección de la aplicar el desplazamiento. Una dirección X que tienen para levantar ahí y la Z ahí. Entonces, aplican ese desplazamiento, corre el sistema sin peso propio, sin nada, y lo que le sale es la rigidez. La rigidez de corte común y la rigidez de corte común. La rigidez total del sistema va a ser igual a la rigidez del corte común más la rigidez del corte común. Eso va a ser la rigidez de tal. Una forma sencilla. Que no va a tener nada que ver con la fórmula esta de suponer una gran columna empotrada, articulada, predecoice y aquí. Bueno, esa era una de las dudas, puede ser ¿qué otras dudas tenemos? Analizar coeficiente de reducción para obtener la fuerza sísmica. ¿Qué no pide la fuerza sísmica? ¿Cómo obtenemos la fuerza sísmica? Acá está. La fuerza sísmica elástica, es decir, es igual a la rigidez por la deformación. La rigidez ya hemos explicado cómo obtenerla o con una fórmula. En el caso de un tanque rígido, sí que se podría obtener una fórmula termodinámica y se podría aplicar. Pero en el caso pórtico no funciona. Una vez que tenemos la rigidez, tenemos que tener. Yo le daba otro tanque, por ejemplo, el tanque de David, etc. Independientemente, nosotros tenemos un modelo de 1 grado de libertad. Por lo tanto, teniendo la rigidez, teniendo la masa, luego, no es la masa de todo el edificio, vamos a suponer que este es un oscilador que tiene concentrada su masa donde está el tanque. Entonces, la masa del tanque más la mitad de la masa de la columna individual. Esa va a ser nuestra masa ahí. La rigidez la vamos a tener de esta manera. Tengo masa, tengo rigidez, que tengo la frecuencia natural de vibración de ese oscilador elemental. 1 grado. Vamos a ver. Teniendo la frecuencia natural, yo puedo calcular la fuerza sísmica actuando de la siguiente manera. Fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración la vamos a tener como propósito que acabamos de tener respuesta espectral. Luego lo vamos a ver más en detalle, en otro estático. Pero si puedo tener la aceleración como un coeficiente sísmico multiplicado por la respuesta espectral que vamos acá. Vamos a obtener la aceleración como la respuesta espectral en términos de aceleraciones, aceleración de C, digamos, que acabo de mostrarlo, multiplicada por el destino del edificio instante. Nos podamos el agua, 1,4, 1,5, el agua chino, no puede faltar en los espacios terremotos. ¿Y qué coeficiente de reducción vamos a tomar? Y depende. Para un tanque de tanque, como el de la empresa libre, era 1,5. Para el tanque de ustedes, que es mucho más flexible, yo tomaría 2,5, 3. Entonces, la fuerza sísmica va a ser la masa del tanque, es la masa
está constante, yo les di enseñado el SAP como que hace hacer la liquidez analítica, también acá usaba bien la fórmula 3G política, acá la bien la fórmula parece tan, porque es importante con eso, la ventaja y todo, se acerca mucho completamente con eso. Entonces anda bien la fórmula 3G política. Pero el tanque de Porfico lo mata, no es válida la fórmula. Tenemos que hacerlo usar. Porque eso es más o menos el perfecto número uno. Entonces, cómo tener fuerza, cómo modelarlo, cómo. Por ahí tengo yo algunos ejemplitos de, a ver si tengo mano acá, a ver, sí, levanta, tiene un grandecito ahí. Bueno, acá está, por ejemplo, la planta piloto, hay algunos que a ver si lo tiene aquí. Sí, este es, por ejemplo, el modelito de SAP de planta piloto, que son columnas de hormigón y vigas metálicas y demás, como para mostrarle ahí. Por ejemplo, si yo lo hago volver a este, pero solo el análisis modal, lo que voy a obtener va a ser el periodo fundamental. ¿Cuánto será el periodo fundamental de la nave del tema laboratorio? 03, 02, 03. Está aproximado, tipo diseñado, pero fíjense, acá nos da el periodo, nos da, vienen con modelado los muros del anillo macizo como diagonal. Eso lo vamos a aprender. Ahí está el primer modo vibrar y tiene un periodo de 0,46 segundos. Porque nos da, si es dos niveles, debe dar 0,20, ¿cierto? Pero da mucho más porque es una estructura más flexible. Voy a misa. Toco misas. Es la. Es el sismo es. Sí. El que te avisa que va a hacer sismo. No puedo buscar la formada. Pero veamos entonces el tanque que tienen ustedes. Pero les quería mostrar que, por ejemplo, el modelado, vamos a ver también, el modelado con un alumno que ha sido ayudante, pero no dos, Iván Vargas, espero que vuelva a usar ese profesor con ustedes. El modelado de la Basílica de San Francisco es campanario. Ese es el campanario, con elementos sólidos. Tiene 56 metros de altura, el más alto, es una virgen, la basílica más alta. Y campanario independiente de la otra. Por ende, el modelado y hemos puesto los acelerómetros para determinar, tratar de llevar a este modelo a la situación real. Entonces puede tener el periodo real que tiene hoy el campanario. Estamos con eso. Después,
tanque como arriba. Ya lo buscamos si lo tengo en el tanque. Pero ¿qué hago? Le aplico fuerza. Acá se puede poner el display. En las cargas que están asignadas. Y esto como lo hice con el método de delta. Y también un método de carga F. Y le apliqué una carga, no sé si logra verse. El sistema de cargas ascendentes 1, 2, 3. Bueno, entonces usted aplica los sistemas de cargas ascendentes y determina los desplazamientos para ese tipo de carga, sin peso propio, nada. Entonces lo hacemos correr a esto para el estado de carga F, nada más, sin peso propio, sin nada, porque por defecto el SAP te hace dos estados, peso propio y de modal. Entonces te termina el periodo natural de entrada, la liberación libre. Corre y te determina los desplazamientos que provoca el cuerpo, está tan alejado, medio exageradito. Entonces, yo acá como es fácil, uno se para acá, no está en la bueno, no importa la unidad. Ustedes se paran acá y leen la información en la dirección que están analizando. En este caso sería X. ¿Está bien? En una dada unidad realmente da la milímetros. Entonces yo leo cuántos milímetros tenemos, 3 milímetros. 0.003 milímetros. Entonces hago la diferencia entre nivel y nivel. 6 menos 3 ya tengo la diferencia de piso y hago acá 1 menos 0,006, con así puedo tener una diferencia de deformación. Entonces tengo los delta grandes, que son la diferencia entre delta I más 1 menos delta I. Y ya sé los cortes, voy sumando 3 más 2 son 5, más 1 6, tengo los cortes, y hago la cociente entre corte y delta grande, y tengo la diferencia de piso completo. Una forma fácil de obtener. Otra forma es, como les decía, aplicar información para obtener. Siempre considero empotrado los 4 columnas. El método de formación, esta sería con definición de las piezas. Entonces, este es el valor británico. Tendría que haber aplicado la información. Veamos, cargas aplicadas en muro. Acá está, ya que con desplazamiento. Entonces se ve ahí el desplazamiento unitario. Pero para poder aplicar ese desplazamiento unitario en la dirección de X, acá está la dirección de X, hablamos de esto que sería acá. En esto vamos a ver que no se vea eso, se vea. Sacamos todo solo no estudios a ver, ahí. Entonces ahí se ve el desplazamiento. Para poder aplicar ese desplazamiento y poder leerlo, porque si usted aplica el desplazamiento solo y lo ponen a correr, esto va a ser. ¿Qué le puedo decir? Es pausa. Para que la estructura me pueda aplicar un desplazamiento, tiene que aplicar una restricción acá. Veamos si acá está aplicada. No, no hay ninguna restricción aplicada. Esta estructura no va a hacer nada. O puedo aplicarlo acá, el mismo. Perdón, acá debe estar la restricción. Ahí está. Y aplico una restraint, una restricción, en la dirección que voy a aplicar la deformación. Si quieren, la pueden aplicar ahí
poner los tres desplazamientos juntos. Y ahí lo que yo lo hice por separado para obtener la liquidez de cada división. Por favor, azul. Ahí está el desplazamiento 1. Quiero saber cuál es la fuerza necesaria para provocar ese desplazamiento brutal. Entonces me voy acá a display. Algunos ya lo deben conocer al programa, en salidas, salidas de nudo, con desplazamiento 1 y mostrar en forma de vector. Entonces te da, acá está, la reacción en ese nudo es de 60.000 en alguna unidad, en un metro, en alguna unidad. Esa es la fuerza necesaria para provocar un desplazamiento unitario en ese. Lo que pasa es que se van a ver en el práctico que viene, cuando tengo varios niveles, losa, yo tengo que cuando desplazo un piso, yo tengo el efecto de la rigidez del piso de abajo más el efecto de la rigidez del piso de arriba. No se adelanta de eso. Usted va para el tanque, un solo desplazamiento en la parte superior y pongan una restricción en esa misma dirección. ¿Cómo se pone la restricción? ¿Sabe? ¿Todos saben? No. No. Hay que traer la restricción, no se hace nada. La restricción es fácil. Se señala el modo que usted quiere trabajar, por ejemplo este, y se va a asignar, asignar, es que viene asignar características del nodo y ahí tienen todas las características. Pueden aplicar la constraint de losa que decía el profesor de la clase pasada. Eso está bueno, pero usted no tiene losa en los niveles exteriores, solo en el último nivel. Ojo con eso. Ahí se le puede poner a constraint. No es lo mismo constraint que discard. ¿Qué es una discard? Una condición de borde. ¿Y qué es una constraint? Es una condición impuesta por el diseñador. Si yo tengo una losa, yo sé que esa losa se mueve parejo, es decir, ¿qué es una constraint? Bueno, sería esto, todo sería una constraint de diafragma. Una cosa rígida. Yo bajo esto, ¿qué pasa con este nodo? Sube. Es una constraint de tipo diafragma. Eso se llama constraint. Es una condición. En cambio, restraint es una restricción. Se está diciendo una palabra en inglés. Restricción o condición. ¿Estamos bien? Fíjense que si yo tengo que aplicar restricción, te pide en qué dirección. Y solo le pongo la dirección que yo estoy por aplicar el desplazamiento. En la dirección de 1. Perfecto. Y ahí aparecen todas las restricciones con un asterisco en la dirección 1. A todos los nodos que aquí hay un desplazamiento, le pongo una restricción, si no, no va a funcionar. ¿Estamos? Y una constraint, bueno, mira, a los 4 nodos del techo, que es donde va a estar el tanque, vamos a aplicar una constraint de losa, porque tiene una losa de unión armada. Entonces busco asignar nodos, constraint tipo no body, sino diafragma. Los nuevos SAP creo que ya aparece automático. Bueno, adicionar nueva constraint tipo diafragma y le pide como una constraint de plano. ¿Saben un plano? 3 puntos de plano. Tiene una normal, todo plano. Porque puede ser que el techo esté inclinado. Entonces, el diafragma es inclinado. Entonces me pregunta, ¿qué normal va a tomar para esa constraint, para esa losa? No tiene Z, pero si es un edificio que en el último nivel tiene una losa inclinada, no vale Z para ese último nivel. O puedo poner automáticos, que él lea cuál es la normal del plano. Ustedes seguro que lo automático. Y hay acá una función más que dice que aplica todo
Eso se llama construcción, y lo otro era restricción. Y ahí ya lo cómo funciona, y ahí ya lo tengo tanque, toca el otro tanque, ya por, quiere decir que acá en la biblioteca ya trae el tanque. Ya trae el tanque ya estándar, ya. Fíjense que en su biblioteca, esto es un sabijito, pero cuando se necesita un tanque, está necesitando todo, tienen los parámetros y lo pueden modelar. Ahí se ponen en view, acá depende del dispositivo que tengan, que se vea no, botón derecho que quieran para que no se vea la grilla, view, acá. View sobre. Ahí está, ahí está. Gracias. Bueno, varía, pues, no sé cuál sea para usted, 26, cuál sea para o de salir, pagué, sudor, no, pagué con fondos nacionalizados, son todos más o menos parecidos, algunas cosas. Bueno, ese es el tanque sobre todo por otro tiempo que va a estar. Y otro año también hay una nave para que no sea más fácil. Bueno, eso sería lo que no sé, otra duda, cómo tener la fuerza, la frecuencia, la liquidez. Sí. En caso de puede ser que también una fuerza y hacer todo de sí, eso es el método de la flexibilidad. Cuando usted aplica fuerzas, obtienen desplazamiento. Lo que obtienen es fuerzas unitarias. Supongo que a todas fuerzas unitarias. Y ver qué desplazamiento provoca, lo que estoy obteniendo es la matriz de flexibilidad. Luego, si miran esa matriz, se obtiene la matriz de rigidez. Por eso yo prefiero, bien diferente numéricamente, que aplicar desplazamiento unitario, restricción, y lo que tengo directamente la rigidez. Aprendamos los conceptos. Si yo aplico desplazamiento grande, la fuerza que obtengo, la reacción es rigidez. Pero si yo aplico fuerzas, lo que obtengo son desplazamientos, ¿verdad? Por esos desplazamientos yo puedo armar una matriz que se llama matriz de flexibilidad. Luego la invierto y obtengo la matriz de rigidez, que es la inversa de la flexibilidad. No queda mucho porque es frente a rigidez. Y el método que no falla, que anda muy bien, hace un dato que expliqué, el corte de cada piso es igual, la rigidez del piso es igual al corte del piso dividido el desplazamiento del piso. Y te anda muy bien. El corte es la suma de todas las fuerzas que están actuando para arriba. El desplazamiento, la diferencia entre lo que se desplaza la cabeza y el pie de ese piso. Con esto está un hecho con software muy económicos. Roberto Carlos calcula simple así, porque antes no había el software de avanzada, digamos, que hay ahora, que ya tenemos haciendo. Ya, antes sabes que era pirateado y eran todos software muy acomodados. Entonces, solo podíamos diseñar un pórtico plano, pero para el edificio cinético no hace falta hacer diseñar. Es bueno hacerlo, ya tener la herramienta, hacerlo directamente como corresponde. No hace falta, o sea, hacerlo bien. Pero si vos haces un solo pórtico y lo multiplicas por dos, algo bien también. Eso se llama economizar, digamos. Claro, costo computacional. Claro, ustedes son de estructuras chiquitas, pero si tenemos en Dubái, con
1000 metros de altura a ver cuántos grados de verdad tenemos. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a usar la ingeniería y decir, no, no, pues eso se puede dividir simétricamente en 4, no se vuelan todo. ¿Por qué vuelan todo? ¿Cómo? ¿Qué hace con las cosas que desaparecen? Todo vuela. En lugar de que aparezcan, le ponéis elementos que presenten que hay ahí. Obviamente que hay que tener cuidado, pero hacerlo bien para nuestra parte. Es un buen ejercicio para empezar a modelar y además que yo no les dije nada, pero todo esto habría que dividirlo en determinadas listas. Es decir, para tener una mejor respuesta de SAP, fíjense cómo está dividido el tanto. Hay que dividirlo en celdas más chicas, en métodos de elementos finitos, que basa en que cuando más chiquito hagan el elemento, más exacto es cae. Entonces esas columnas, usted las puede andar bien en hipótesis formada con una sola columna, con 2 nodos nada más. Pero si yo quiero afinar el cálculo, divido cada columna en 3 pequeñas columnas. Y tengo un cálculo más afinado. Y eso lo hacen 2